Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Siempre con alegría, con entusiasmo, con interés en aprender más de la palabra de Dios, es que comenzamos su programa Creed en sus profetas. Estamos aquí como parte de la programación de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, para presentarles los consejos que nos vienen a través de la palabra de Dios y que son complementados y amplificados por el espíritu de profecía. Para esta tarea nos congregamos junto al pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Ever, y nos congregamos juntos, junto al Señor, junto a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos, junto a la palabra de Dios y junto a la necesidad que tenemos de buscar al Señor, de profundizar en sus enseñanzas y de aplicar ese contenido a nuestra vida. Y así como en Reavivados por su palabra, nos detenemos un capítulo por día meditando en la palabra de Dios, en Creed en sus profetas, tomamos ese mismo capítulo, elegimos algunas lecciones que se destacan del capítulo y vemos el comentario inspirado de Elena de White, de Dios dado a Elena de White para nosotros. Ahora nos detenemos en el capítulo 14, en el Salmo 14. El Salmo 14 es interesante porque ahí está explicando la necedad y la corrupción del hombre. Es como una descripción que hace el salmista, ¿no? Él está mirando todo lo que está sucediendo a su alrededor y dice, bueno, el hombre es un ser demasiado malvado, tendiente siempre a las cosas equivocadas, ¿no? A la corrupción, a las decisiones equivocadas. Y bueno, en una parte del Salmo dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es tremenda esta declaración. Claro, porque ya directamente lo está titulando de necedad, como que hubiera sobradas evidencias para no hacer esa afirmación. Claro, cuando menos, bueno, una buena parte de la humanidad ha decidido descartar a Dios como una explicación viable de la existencia de todas las cosas, ¿no? Entonces los naturalistas dicen, no, todo ha venido así por causas naturales, no hay tal cosa como un Dios, etcétera, etcétera. Otros dicen, bueno, no sé qué pensar porque no comprendo a Dios. Si Dios es bueno, porque existe el mal, etcétera. ¿Será que el hombre puede comprender totalmente a Dios? ¿Qué nos dice Elena White? Muy buena pregunta. En el tomo 3 de Mensajes Selectos,
en la página 350 leemos, toma Salmo capítulo 14, versículo 1, arranca el comentario en la expresión bíblica, dice el necio en su corazón no hay Dios, y Elena de White agrega, los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Si Él se revela de alguna manera a los hombres, lo hace velándose en el misterio. O sea, yo puedo comprender a Dios solo hasta donde Él se reveló. Claro. Más allá no puedo, porque es como pretender poner en un balde o en un vaso todo el agua del océano. Claro. Entonces, mi mente finita no puede captar la inmensidad y la trascendencia del Dios poderoso, eterno, creador del universo. Entonces, si Él se revela de alguna manera a los hombres, lo hace velándose en el misterio. Sus caminos están más allá de toda investigación. Los hombres deben estar siempre buscando, siempre aprendiendo, y sin embargo, hay una infinidad más allá. Siempre busco, siempre aprendo, y resulta que nunca alcanzo a conocer, a comprender todo, porque estoy limitado para poder conocer y comprender todo. Siempre hay una infinidad más allá de lo que alcanzo a entender. De paso, por eso también Hebreos, Pablo en Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Claro. porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe. Entonces ahí entra el papel de la fe. Sin duda. Y después vienen las evidencias a la fe de la existencia de Dios, del amor de Dios y del poder de Dios. Continúo la lectura. Si los hombres pudieran comprender plenamente los propósitos, la sabiduría, el amor y el carácter de Dios, ya no creerían en Él como un ser infinito, ni le confiarían los intereses de sus almas. Si alcanzaran un conocimiento pleno del Ser Supremo, Él ya no seguiría siendo supremo. Claro, buena explicación. Entonces, si yo estudio matemática, ¿no es cierto?, o con un registro contable, no necesito creer en la matemática. O sea, la matemática es una ciencia exacta, ¿no? No necesito creer, yo no necesito de la fe. Claro, algunos necesitan de la fe porque no entienden nada de matemática, ¿no? Pero digamos, la matemática es una ciencia exacta, no hace falta creer. Claro. Son razonamientos, hay lógica, están las cuentas, es así. Dios está más allá. Y yo no puedo entender todo porque soy finito y Él es infinito. Entonces hay un espacio para interactuar con Dios a través de la fe. Claro. Y para que sigamos reconociendo que Él es supremo y nosotros somos seres dependientes de Él. Pastor, en el Salmo 14 también, al explicar la corrupción y la necedad del hombre, el salmista va diciendo que justamente una de las razones es por la falta de discernimiento, que el hombre, el ser humano, no tiene discernimiento. Pero obviamente el Señor nos dice que debemos tener algo de discernimiento para comprender las cosas, ¿no? ¿Por qué la necesidad de discernimiento? O mejor dicho, ¿por qué la falta de discernimiento es un peligro? Voy a leer lo que dice Elena de White. En lugar de ganarnos la simpatía de los demás, causando la impresión de que no somos apreciados, debemos olvidarnos enteramente de nuestro yo. Y si fallamos en lograr esto a causa de la falta de discernimiento espiritual y de piedad vital, Dios requerirá de nuestras manos las almas de las personas por quienes deberíamos haber trabajado. Ha hecho provisión para que cada obrero que está a su servicio pueda recibir gracia y sabiduría a fin de que llegue a ser una epístola viviente, conocida y leída por todos los hombres. O sea, ¿por qué es un peligro la falta de discernimiento espiritual y de piedad? Porque si yo no percibo mi fragilidad, si yo no percibo al Dios Todopoderoso, mi vida no tiene sentido para mí y no tiene sentido para los demás. Claro. Entonces, yo tengo que ubicarme en el lugar justo que admite que soy nada, que soy polvo, que soy finito, que soy débil, que soy frágil, y admitir el poder de Dios. Entonces, cuando yo tengo una clara visión de quién soy yo y de quién es Dios, estoy teniendo un discernimiento espiritual. Y así entonces encuentro lo mejor para mi vida y de esa manera también entiendo
que vivo para los demás, que mi vida tiene un propósito. Dice que somos una carta abierta, que los demás van a leer, se van a inspirar o se van a malograr de acuerdo a lo que leen. Entonces, discernimiento espiritual significa sintonía, significa captación, significa reconocer quién soy yo, quién es Dios, cuál es el propósito para mi vida y de qué manera mi vida tiene una responsabilidad para todos los que nos rodean. Al hacer esto, tenemos que dejar de lado el yo, como dice la cita, porque a veces el yo, estamos tan llenos del ego que no nos permite percibir también las cosas de afuera y las cosas de Dios. Ese es en esencia el problema. Elena de White, cuando habla así como una lista de pecados, ¿no? Dice que el yo, el orgullo es el que está ahí a la cabeza. Y ese es el que genera y produce todos los demás. Sin duda. Queridos amigos, estamos justamente hablando de la necesidad de discernimiento espiritual que nos ayuda a comprender, en primer lugar, las cosas de Dios, a comprender su palabra y su voluntad para nuestra vida. Tenemos unos consejos importantes y ya retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el tiempo apropiado para ofrecerles aún una nueva invitación. Para tomar nuevamente las declaraciones de Jesús a través de Pablo, por la obra del Espíritu Santo, cuando escribiera su epístola a los Gálatas. Y ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que este pensamiento pueda ayudarnos a definir claramente quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra vida. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, estamos aquí para decirte junto a Pablo que no queremos vivir nuestro yo, que queremos que Cristo viva en nosotros, que podamos entender quién es Él y que entendiendo quién es Él, entendamos quiénes somos nosotros y que juntos podamos vivir para representar al mundo lo que significa Cristo para cada uno. Bendícenos a todos, suple la necesidad de cada uno, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es así como terminamos momentáneamente este programa para reencontrarnos con la bendición de Dios el día de mañana. Esto ha sido Creed en sus profetas.